Bien, tenemos en nuestras manos otra charla, otra forma de discernir, de razonar estos temas que encontramos muy especiales en la Biblia. Y es así que en el Antiguo Testamento lo encontramos de diversas formas, al igual que en el Nuevo Testamento ya Jesús siempre nos hablaba, nos enseñaba de ese nacer de nuevo, y que el pensamiento ecuatoriano siempre lo ve como mantener en movimiento. Ese pueblo que quiere la naturaleza que el hombre construya, tiene que mantenerlo en movimiento, que viene siendo sinónimo también de nacer de nuevo. Por eso lo encontramos en diversas maneras, en diversas formas, porque también este mensaje, esta Biblia, la literatura ha sido bastante reformada, bastante cabezas han pasado por ella desde el principio. Por decir, en cierta historia dice que los hombres principales fueron hombres como Jerónimo y otros más que son los eruditos para traducir la Biblia en otros idiomas. Y es así que desde allí ha habido cambio también, porque les quiero decir con toda sinceridad que muchas veces el hombre no ha entendido ciertos mensajes, ciertas formas que están en alegoría, están en parábolas, están en simbología, y rápidamente la sacan y le dan un sinónimo que viene a dar lo mismo. Y es así, y después de estos grandes hombres como Jerónimo, también hubo algunas revisiones más. Por decir, en el año 1569 con Casiodoro de Reina, también cogió la Biblia y la revisó totalmente todo y ha cambiado ciertas palabras, ha cambiado ciertos conceptos que estaban más confusos tal vez para el hombre o más claros para el hombre. Y siempre el hombre no quiere que el pobre, el humilde, goce de estos privilegios de entenderla. Entonces, cada vez que pasa, la van escondiendo en algo. Y como segundo paso fue en 1602, que estuvo el privilegio también de revisar, fue Cipriano de Valera, en 1602. Este gran hombre también seguramente que ha cambiado algunas palabras, algunos conceptos, transfiriéndola de una forma más confusa, se puede decir, porque el hombre, el más humilde, el más pobre, no puede entender, tiene que pasar por diversas universidades, dicen ellos, para que pueda entender. Con ese motivo tal vez han hecho de cada día esconder en formas escritas estas virtudes que el Creador nos dejó. Y también podemos encontrar en otras revisiones, como en el año 1862, también sufrió otras grandes pérdidas o escondimiento de la verdad. En 1909 también hubieron unos grandes hombres, unos grandes profetas eruditos que la revisaron, y así fueron cambiando muchas cosas que en la actualidad solo el que ha dado por esas universidades, el que ha tenido 3, 4 años
o ha conseguido esos 3, 4 títulos en la universidad, es que a ellos le dan el privilegio de decir, esta es la verdad. Pero el pobre, al humilde, al afligido, siempre le esconden las cosas para que no las pueda ver. Y este mensaje que damos es consigo mismo, es para el pobre, que el pobre, el humilde, pueda entender mejor esta literatura, esta Biblia, porque es lo mejor que podemos hacer. Para de esa manera también ver que en 1960 volvieron a tener revisiones grandes hombres de letra, universitarios, y así hasta la actualidad que tenemos diversas Biblias. Entonces, podemos decir en el Antiguo Testamento tenemos pacto del pueblo de las grandezas de la ley. En el Antiguo Testamento, pacto del pueblo de guardar la ley. Así podemos decir que es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos decir la genealogía de Jesucristo, que ahí está hablando más o menos de los movimientos que hay que dar cuando el hombre ya encuentre a ese huélvalo y a ese madilo. Hay que mantener en movimiento, o como dice el Nuevo Testamento, nacer de nuevo. Y en ese Nuevo Testamento lo encontramos en San Juan, capítulo 3, que Jesús habla con Nicodemo y ahí le hace ver muchas cosas, y este Nicodemo no puede entender, y ha quedado siempre oculto, ha quedado eso muy escondido para que el pueblo humilde no pueda entender, no pueda saber cuál es el motivo de seguir adelante, de que el hombre pueda desarrollarse en todos los campos. Entonces, esto es lo que podemos decir de este movimiento que señala el pensamiento ecuatoriano. Dice que ese pueblo tenemos que mantenerlo en movimiento para alcanzar, desarrollar ese conocimiento, esa inteligencia, y poder llegar a conocer a Dios, porque solo así, manteniendo ese pueblo en movimiento, podemos salir adelante. Como antes en algunas conversaciones que tenemos, hablábamos del hombre que sembró el maíz. Es la misma cosa, lo mismo tenemos que hacer con el conocimiento. Mientras que no produzcamos, no recojamos esa cosecha, no podemos saber nada. Porque así como ese hombre llamó a todos los más desarrollados, para que digan cuántas mazorcas de maíz puede dar esta 20 hectáreas y cuántos granos de maíz podemos cosechar. Entonces nadie se acercó, nadie pudo decir nada, y veía que las cosas eran imposibles. Y de la misma manera ahora, en la actualidad, con lo que el hombre quiere, decir que está haciendo lo que Dios quiere, es mucha mentira. Estamos todavía por comenzar, estamos por dar los primeros pasos para entender este camino que nos dejó ese gran Creador. Y asimismo, si alguien quiere leer y sacar algún provecho o sacar un propio pensamiento de cada uno, o ver si está mal o está bien, podemos leer muchos libros, porque asimismo también de estas revisiones o este pacto del pueblo de guardar la ley es mantenerla en movimiento. Eso es el primer privilegio que tenemos, de mantener en movimiento a ese pueblo. Si no, no podemos
ganar nada ni podemos desarrollarlo de ninguna manera. Entonces, por ahí encontramos en Esdras 2, del 1 al 70, ahí está hablando del movimiento, pero como vimos que estos grandes hombres revisaron y ha sufrido la Biblia muchas revisiones, aquellos hombres también fueron cambiando ciertas cosas, según ellos para entender mejor, pero fue para esconder. Entonces, en Esdras capítulo 2, versículo del 1 al 70, es una parte. Nehemías capítulo 7, del 5 al 73, también habla de este movimiento de los pueblos, pero como digo, vuelvo y repito, que ya han sacado cierta lista, ciertos sinónimos, ciertos conceptos más claros que había y lo han cambiado por otros. Y de allí también podemos ver en Nehemías 10, del 1 al 28. Y como le decían antes, la genealogía de Jesucristo, que está en Mateo capítulo 1, versículo 17, eso es lo que ese gran Jesús decía, nacer de nuevo. Pero acá nosotros, los ecuatorianos, decimos mantener en movimiento, que también es muy apropiado para entender mejor las cosas. Entonces, compañero, muy bonito este mensaje y espero que también a ustedes les haya gustado y con esos libros, esos capítulos y versículos que leamos, podamos ver algo mejor, algo que nos ayude para así poder caminar en esos caminos. Gracias.